Bienvenidos, animales políticos y apolíticos. A un nuevo video. Esto es Peumayán. El tema que quería conversar ahora, que me compete, es lo que refiere a seguridad social, que es un término bastante amplio y que tiene como su definición bien clara, pero que no todos manejan. Entonces, hay que entender, como antes de empezar a conversar y ver el tema, a qué se refiere seguridad social. Que en este caso se habla de que es un conjunto de normas y principios que regulan las prestaciones a las que tienen derecho los ciudadanos, que se basan regularmente en salud, trabajo y previsión. Así está para nosotros. La Organización Internacional del Trabajo la amplía un poco y habla como de la protección de la sociedad, de los miembros que tiene esta, mediante medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales, que de no ser así, ocasionarían en las personas onda, la reducción muy grande de sus ingresos, ya sea por causas de enfermedades, maternidad, accidente de trabajo, enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte. O sea, para que se entienda que es súper amplio lo que refiere a seguridad social. Para nosotros, en nuestro país, el artículo 19, donde se habla de seguridad social, es súper acotado y se basa en esto, en decir que el derecho a la seguridad social, o sea, las leyes que regulen el ejercicio del derecho, para empezar tienen que ser de quórum calificado, que eso ya es un tema después para conversar, porque al hablar de quórum calificado estamos hablando que si tú quieres cambiar algo en ese elemento, tienen que estar todos, no un porcentaje, tienen que estar todos de acuerdo en cambiarlo, lo que ya es una temática compleja. Todo el Congreso, todo el Parlamento tiene que estar de acuerdo. En ese artículo 19 se habla de que la acción del Estado se dirige a garantizar el acceso para todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas, que ahí también viene otra temática cuando hablamos de público-privado. Y la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Yo me quería aquí frenar. Creo que aquí tengo yo mi temática donde parte la problemática. No tengo tantas problemáticas en que hable de que haya instituciones públicas o privadas, ¿cachai? Pero tengo el inconveniente, por ejemplo, con solamente la postura del Estado de supervigilar. Al hablar eso, porque esto se hizo, ambos sabemos, como para la Constitución del 80, Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. la finalidad que tiene de fondo, la doble lectura que tiene el artículo, es darle chance libre a las instituciones privadas a poder hacerse cargo, incluso en ocasiones reemplazar el rol del Estado en temáticas de seguridad social. El Estado solamente puede supervigilar y solamente se puede meter a cambiar cosas de la temática si es que las instituciones privadas se tiran para atrás, ¿cachai? Si las instituciones privadas dijeran como que no nos vamos a hacer cargo de esto, ahí recién el Estado se puede meter. Antes de eso no. Entonces se pueden meter instituciones privadas con y sin fines de lucro, ¿cachai? Para que se tenga como el contexto. No entiendo por qué nos va tan mal. Yo no entiendo nada. ¿Cuál es el tema? Que le dais rienda suelta a los privados para que funcionen con nuestra seguridad social, con lo que por nosotros debería estar no solamente supervigilado, ¿cachai? No se puede interferir en mayor medida y al final, ¿qué es lo que pasa? Se intenta basar y en explicarle a la gente, ¿cachai? Para que se entienda en qué se basa este sistema de por qué lo plantearon así. Se basa mucho en los conceptos de meritocracia y en la captación individual el sistema privado de seguridad social. Es como que tú tienes lo que lograste conseguir, ¿cachai? Como la manera de tener una pensión digna es como trabaja y gana más lucas, ¿cachai? Es por meritocracia, netamente captación individual. Lo que finalmente, para mí, por eso viene la problemática, para que se entienda. Tal vez he hablado un poco, me he extendido, pero es para que se entienda lo complejo que es el tema. Cuando se habla de eso, se fomenta absolutamente la desigualdad a nivel social, porque la meritocracia técnicamente no existe. Es un concepto teórico, pero a nivel práctico y a nivel social, y teórico social, no se da en la práctica, solamente existe en teoría. Se da a entender como que se le hace creer a la gente que todos pueden capitalizar de la misma manera y que todos pueden tener finalmente pensiones dignas. ¿Cachai?
las entidades privadas finalmente se volvieron un sustituto del Estado en la labor de garantizar, cacha, el derecho a la protección de la salud y la vejez. No es como cualquier temática, se están haciendo cargo los privados con fines de lucro de tu salud y de tu vejez. Esta problemática es un poco extensa y bastante compleja. Y dale con eso. Cuando me toca a mí pararme frente a ella y pensar una solución a la misma, es una de las tantas que ya se han intentado trabajar a través de los años, ¿cachai? Y que tal vez con la nueva constitución se pueda trabajar. Tal vez hay que refinarlo un poco, pero lo que se tiene que llegar finalmente es que en la constitución, en vez de que el Estado supervigile, no debería decir aquello, debería decir que el derecho a la seguridad social debe ser garantizado y protegido por el Estado. No estoy diciendo desaparición de privado ni un tema privado contra público, ¿cachai? Pero sí el Estado debería tener el derecho a garantizarte ese mínimo estándar básico de seguridad social, considerando las necesidades básicas de las personas. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Entonces tenemos que hablar para lo mismo de universalidad en la seguridad social. Y eso, para muchos que a algunos les da un poco de temor, implica muchas veces elementos como fondos solidarios. Esto se habla desde una perspectiva de cómo, y aquí viene una temática súper compleja porque cuesta meterle a la gente, le han metido tanto el tema de captación individual, que cuando tú sientes que tienes que generar algo como un pilar solidario, la gente dice, ¿por qué voy a compartir lo que yo he ganado con otros? Y esa lógica individualista está tan metida a nivel social que para poder realizar el cambio va a costar, pero a la vez se vuelve necesario porque es una de las herramientas que tiene el Estado para poder ayudar y nosotros a su vez congeniar con el Estado para que aquello ocurra. Y esa es como la temática, Fe, lo que pensáis como al respecto. Sé que Mira, es un poco mientras extenso lo te, que dije. mientras te escuchaba, Ujú, iba como pensando en qué te podía preguntar o qué ujú. podía como aclarar. Según lo que tú dices, el Estado sería en este momento un espectador frente al trabajo que puede hacer el privado. Sí, es un espectador y no puede modificarlo. ¿Cachai? Si tú quieres modificarlo el día de hoy, lo que explicaba al principio, ponte que la gente esté de acuerdo, listo, vamos, llevémoslo al Congreso y cambiémoslo. ¿Cachai? Necesitáis para poder votar lo contrario. Necesitáis un quórum 100% de acuerdo y no va a pasar. ¿Cachai? Entonces, cuando te dicen, no, si no hay que cambiar la constitución entera para hacer cambios, es con tal de un par de leyes, no, porque hay cosas que a nivel constitucional están hechas y fueron hechas con ese fin, de no poder ser cambiadas. Sí, Entonces o ahí sea, tenía ese choque fuerte. sin ir más lejos, yo sé que Guzmán no es santo de muchas ¿Mm? personas en Chile, pero el tipo tuvo la inteligencia de escribir cosas que amarraron el futuro gobierno hasta el día de hoy. Yo pienso igual, desde su perspectiva, y poniéndote desde el lado de los que están a favor de él, el tipo igual fue brillante en lo que hizo, independiente que haya sido de toda la cagada que dejó después, ¿cachai? Y cómo dejó amarradas las cosas, pero aparte de eso, el tipo logró lo que quiso hacer, eso no Sí, se lo podéis sí, negar. a eso iba, que el tipo escribió de tal forma las cosas de que independiente de que él ya no esté, las Ujú, cosas se siguen haciendo como él quería que se hicieran. Y ¿sí? en el segundo punto, cuando hablabais de meritocracia, que igual es un concepto súper complejo a la hora como de evaluar, básicamente, no sé, por lo tanto lo que yo entendía, es como que te están diciendo de que ciertos trabajos y ciertos tiempos de trabajo son más importantes que otros. Ejemplo, es más importante la labor que hace un doctor que la que hace un barrendero. No tanto en importancia de una a la otra, sino más importancia en que tú lograste juntar más porque te esforzaste más. Independiente del trabajo, es como tu Es que a esfuerzo te eso llevó a voy. ganar más. Y finalmente eso no es así porque tienes que traducirlo en lucas y tienes que traducirlo en trabajo, ¿cachai? Ahí va lo que tú decís. Es que ese era el punto al que quería llegar, porque, o sea, sin desmerecer, lo Ujú, mismo que estudié en la universidad, sé lo que cuesta y todo eso, a la misma cantidad de horas trabajadas ujú, que debería ser la meritocracia, o sea, es decir, si estamos los dos trabajando 40 horas, ujú. deberían valer lo mismo. Y en la práctica no es así. No estoy diciendo, ojo, de que deberían ganar lo mismo, no, no estoy de acuerdo tampoco con eso, pero sí debería garantizarse un mínimo quizás frente a esto. O sea, si todos estamos trabajando lo mismo, que se me garantice que voy a sacar un mínimo. Es que ahí va el tema, hablar de meritocracia. ¿Por qué se habla de de individualismo y meritocracia? Es porque parten, es como intentar creer que todos partimos desde la misma base. Y esa weá no es así, po.
Independiente de los estudios que uno gane más por profesión y todo, no todos partimos de la misma base. Yo, una persona que haya trabajado 60 años en una profesión o en un trabajo con administrativo, con menos lucas, que claro, o sea, forzar toda su vida a tener una pensión de mierda. Entonces la idea es nivelar para poder ayudar a esas personas. Cuando, lo que decía, cuando se habla de pilares solidarios, a la gente igual le da terror, porque a la gente le cuesta la concepción por cómo nos han formado como cultura individualista de ayudar a un otro. ¿Cachai? Entonces, yo lo intenté desde mi perspectiva, también a ver cómo le parece a la gente. Yo pensaba como también posible solución para que no fuera tan chocante para la gente y para ir de a poco, una subida en el sueldo mínimo nuevamente, o sea, una subida nuevamente del sueldo mínimo, pero que esa subida que se vaya, ¿cachai? Que se dé, que se utilice para ese fondo solidario. O sea, por ejemplo, estoy poniendo, una persona está ganando 380 lucas, te suben el sueldo mínimo a 430, estoy poniendo un ejemplo, no más número. Ese sueldo mínimo, esos 50 se van a ir directamente a los a los fondos y pilares solidarios para la gente. O sea, al que ya le pagaban 380 no va a haber una modificación en su sueldo, no va a haber menos sueldo. Se supone que técnicamente se le subió, pero se le subió para que vaya a ese fondo. Para que los que ya están no le afecten el sueldo y no les quiten más a través, ¿cachai?, de las imposiciones. Y para quien entre a trabajar va a saber cómo que el sistema está funcionando así. Hay que buscar alguna manera de poder trasladar un par de fondos, un pilar solidario, pero que el impacto no sea tan fuerte al principio en la gente, porque sí vaya a tener un choque por cómo funciona nuestra sociedad y cómo nos han enseñado a que funciona. Entonces, ese choque con esa mentalidad es una temática a trabajar también, ¿cachai? No es solamente el tema de seguridad social. ¿Qué te parece a ti el tema de que tenga tanta libertad de acción los privados en el tema? Mira, a mí acá yo soy bastante, ¿cómo se llama? Relativista. Como, a ver, ¿en qué sentido? Yo no pienso de que lo privado sea intrínsecamente malo o bueno, así como el Estado tampoco es algo por sí mismo bueno o malo, porque si uno escucha las discusiones de ahora es como, que se haga cargo el Estado, como si el Estado fuera una solución mágica. Es que los privados son todos malos, como si todos fueran como un personaje de, no sé, de cómics y quisieran conquistar el mundo. Yo sé que algunos caen en ese personaje a los señor Burns, pero saliéndonos de eso, pues hablando de generalidades. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Yo creo de que más que, ¿cómo se llama?, atacar lo privado, hay que fortalecer el Estado, es decir, que el Estado, como tú decías al principio, comience a garantizar cosas y logre pisos de igualdad, en distintos sentidos, no solo en las pensiones. Es decir, que como te decía antes, que te garantice un mínimo. Yo de aquí parto. Y si después yo, no sé, por ABC motivo, puedo o quiero eh, tener también como algo de lo privado, poder hacerlo. Que tenga esa libertad de elección. Ya, a mí me pasaba algo similar, por eso te consultaba, porque yo trabajé mucho, un par de años en salud pública, y una de las conversaciones que se tenía a menudo era como, nuestro tema no va contra no es eliminar el elemento privado, sino generar esa competencia que falta, es lo mismo, es mejorar el sistema público. Cuando hablábamos de salud, por ejemplo, se notaba mucho la diferencia entre ISAPRE y FONASA, siendo que FONASA hasta el año pasado atendía a 14 millones de personas, que es casi la gran porcentaje de la mayoría del país. Y si bien el sistema ponte público tenía como cobertura de diversas fuentes, estaba el auge y similares, no llegaba a tener ni la misma calidad, ni la misma celeridad que el sistema privado, ni los mismos insumos tecnológicos. Entonces lo que nosotros hablábamos, me acuerdo en esos años, era como no eliminar lo privado, haz lo suficiente, dale la calidad suficiente al público para que entre la competencia. Si quieres darle esa libertad de mercado, haz lo que haya una competencia de por medio, porque ahora las cosas están muy desniveladas. Entonces ahí Sí, me o acuerdo sea, con ese sentido. si tú vayas a la práctica, uno ve lo privado como algo mejor, porque lo público está muy bajo. Entonces, para mí, y esa es mi idea, es como si vaya a nivelar nivel hacia arriba. ¿Por qué vaya a eliminar algo que está, entre comillas, funcionando? Nivelarlo hacia abajo con lo que no está funcionando, no, lo que no está funcionando hay que arreglarlo. Pero en esta temática que tú hablas de las pensiones, yo creo que uno debería tener libertad de elección. O sea, yo sé que lo estatal es más difícil porque es público, quizás eso debería ser como te decía, garantizar un mínimo
y lo privado debería seguir existiendo porque uno le da la libertad a alguien de proponer quizás una empresa frente a eso, así como a otros le das la libertad de participar o no de esa empresa. Ya, No, sí, no creo que totalmente. sea necesario, ¿cómo se llama?, prohibir cosas. Uno habla sistema, cómo funciona, seguridad social, y cuando miraba desde el otro lado de la balanza, también hay que asumir que un porcentaje de la culpa de cómo funcionan las cosas y de que las cosas se perpetúen como están, también recae en la desinformación de la gente con respecto a la temática de seguridad social. La gente no se informa de cómo funciona el sistema, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, y hay muchos elementos que la gente reclama posterior que la información está, hay maneras de conseguirla, que la gente tampoco tiene la motivación de entender, y hay gente que después dice, oye, veo con una pensión súper baja, pero si tú vieras cómo funciona el sistema y te metieras a intentar entender el sistema de FP, tú sabrías, oye, con esa monto voy a llegar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué alternativas tengo? ¿Cachai? Pero la gente deja que funcione esperando que no, si me voy a jubilar y esto va a estar bien y ahí todo lo que trabajé se me va a devolver y de una pero la cuestión al final no es así como tan simple. Entonces, tenés que informarte también. Realmente me pasa que siento que la gente es muy dejada con respecto a esta temática, siendo que es demasiado importante. No sé qué pensáis Mira, también al sí, respecto. frente a esto mismo, como que quería hablarte, mira, de mi visión frente a este tema que obviamente es súper contingente para todos. Chile hoy en día está en proceso de ser un país cada vez más viejo. Está envejeciendo, tasa de natalidad cada vez más baja, la expectativa de vida va creciendo, vamos envejeciendo. Entonces, si hoy en día lo vemos como un problema el tema de las pensiones, en 10 años más va a ser terrible, porque van a haber más viejos, sin querer ofender a nadie. En ese sentido, el tener bajas pensiones es un problema súper grande. Entonces, ¿qué es lo que propongo yo después de haber visto sistemas de pensiones a nivel del mundo? No sé, el de Estados Unidos, el de Alemania, el de Australia, el de Francia, etcétera. Me fijé en que ninguno es perfecto. Si yo leía noticias o comentarios de expertos de sus propios países, me daba cuenta que todos tenían críticas. Por ejemplo, el alemán, yo no tenía idea, porque uno siempre como que mira a los países europeos hacia arriba, tiene N crítica al nivel del de nosotros, de que es malo, que funciona mal. Ellos lo hacen a través del sistema de puntos. Entonces yo decía, ya, la NFP es privado, no nos soluciona las cosas. Pero en países donde el sistema es distinto, tampoco están funcionando las cosas. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer algo que al final te garantizara ciertos elementos? Y a mí mi idea fue hacer un sistema mixto. ¿De qué trataría? De que existiera un elemento que fuera estatal, público, pero que este te garantizara un mínimo. Y ese mínimo fuera igual al sueldo mínimo. Es decir, que todos los trabajadores, eh, a través de una cotización del sistema público, supieran que sí o sí, cuando tengan que jubilar, se les va a jubilar con el sueldo mínimo en ese minuto que sea. Pero que a su vez, y por esto mixto, cada uno tuviera la libertad de ver si este mínimo garantizado lo quiere complementar con otra renta, con otra pensión. Y ahí yo daría la libertad al mundo privado de ofrecer distintas versiones. Sistemas de puntos, sistemas de empresa. En Estados Unidos, por ejemplo, está el tema de que los trabajadores tienen sistemas de pensión según por dónde trabajan. Entonces, muy distinto acá, ellos tienen temas muy distintos. Hay trabajadores que sus pensiones están invertidas en los mismos trabajos donde están, ¿cómo se llama?, dando sus servicios. Entonces, mientras ellos trabajan, hacen crecer la empresa y al mismo tiempo hacen crecer sus pensiones. Entonces, yo creo que tendría que existir esa libertad y a su misma vez eso va a fomentar la competencia en el mundo privado de quién te ofrece la mejor compensación por tu trabajo. No sé qué pensáis tú. Encontré una alternativa súper válida, ¿eh? Porque el día de hoy nosotros no tenemos esa libertad de como de elección. O sea,
más encima desinformado con respecto a tu sistema de cómo te vas a pensionar, que tú empezás a trabajar y por inmediatamente por ley tenés que estar en una AFP. IPS para los más viejos institutos de previsión social, para los que les tocó antes de los cambios, ¿cachai? Legales, que ahora todos somos por AFP. Y la única diferencia, por ejemplo, son las Fuerzas Armadas que tienen otro sistema de pensión. Y sería. Alternativa no tenemos. Si el problema que tenemos nosotros va en eso. No tenemos libertad de elección sobre qué queremos o cómo queremos gestionar nuestro sistema de pensión o cómo queremos pensionarnos finalmente. Y a eso súmale de que, claro, tú tienes la libertad de estar en la FP que tú quieras y la obligación de estar en una, pero ninguna te garantiza una pensión mínima. Y ese yo creo que es un problema. Por eso te decía, este sistema mixto donde la parte estatal, la parte pública, te garantiza que tu pensión a la hora de jubilarte va a ser el sueldo mínimo de la época. Si son, no sé, 500 lucas, 500 lucas. Si son 300 lucas, 300 lucas. Pero ahí tú generas igualdad de que tú sabes de que todos van a pensionarnos con lo mismo y a la vez con un sueldo que se supone debería alcanzarte para vivir, que es otro tema que yo sé que en este minuto no alcanza. Claro. Y también viste lo que tú decís, va de la línea que te decía que hoy en día la seguridad social, que de verdad salga en la Constitución, que el Estado supervigila y que hasta ahí llega su aporte, harto deficiente. ¿Cachai? No garantiza, supervigila que las cosas estén, que estén funcionando. Bien o mal, solamente vigila. Como hasta ahí llega su rol al día de hoy. Y lo último, como para ir cerrando el tema, porque me llama por el tema tuyo de que eres más ligado al ámbito de educación. Cuando hablamos de seguridad social, siempre se habla obviamente de las que se observa más siempre son obviamente pensión, AFP. Se tiende a ver lo que es temática de salud, pero tú también sabes que hay temas de accidentes de trabajo, temas de maternidad, enfermedad, como que en general. Pero me había informado en distintos lados y algunas personas hablan de, cada vez que se habla de seguridad social, se deja de lado educación sin considerarla una temática de seguridad social, siendo que debiese entrar en algunos aspectos de educación. ¿Qué pensáis con respecto a educación si debiese ser como temática de seguridad social o estar dentro de lo que debe garantizar el Estado como mínimo para nuestras condiciones y necesidades básicas? Es que si consideras que la educación es tu punto de partida en cuanto a qué vas a lograr en tu vida, obviamente tiene que ver con seguridad social, porque se te debe garantizar no solo educarte, sino que esa educación te va a ser útil. Y ahora estoy hablando netamente de útil para poder vivir, más allá del tema valórico y ese tipo de cosas que yo creo que también es súper importante. Pero ponte tú, me acuerdo de cuando la UTEM impartía criminalística y que la demandaron porque no podía impartir criminalística y todas esas personas que habían entrado a estudiar ahí, afuera nomás. Quedaron sin posibilidades de estudiar a pesar de haber pagado y ese tipo de cosas y lo más seguro es que hayan existido demandas de por medio. No me pude informar más allá porque mágicamente eso desapareció después de que dieron como la noticia. Pero ahí hay un punto. No sé, yo lo veo en el colegio, que siempre lo digo, se privilegia ciertas asignaturas por sobre otras, sobrecargándote de esas, y, y no se entiende muy bien cuál va a ser la utilidad después a la hora de elegir que sea una carrera profesional o de encontrar trabajo. Entonces, si tú lo quieres ver como el lado de seguridad social, no se está garantizando en este minuto como que la educación que tú vas a recibir te vaya a ser útil. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Oye, eso es súper, me imagino que tal vez más para el ámbito de la educación debe ser bastante frustrante por cómo funciona el sistema, y sobre todo pensando que una vez conversábamos y te decía, para mí las esferas más importantes, o sea, yo soy sociólogo, me gusta la humanidad y todo, pero tanto salud como educación son esferas extremadamente importantes para cualquier sociedad, y en este país es lo más caro que hay, funciona de una manera bastante deficiente en distintos ámbitos, ¿cachai? No por la gente, sino por cómo se hizo que funcionara el sistema
para que algunos obtuviesen lo que querían obtener, para no como entrar en detalle. Entonces, dejando ¿no? Y educación. suma que la esfera de educación está súper denostada, está súper mirada en menos. Yo como profesor muchas veces siento que piensan que es como que, si yo digo que soy profesor es como que no fuera profesional, es como que no pasé 5 años en la universidad, es como que yo no viví nada de lo que vive un abogado, lo que vive un doctor, lo que vive un ingeniero, soy como de menor rango, y no debería ser así, no porque diga que, oye, que yo soy mejor, es como, no, soy yo igual soy un profesional y tienen que valorar mi carrera a la par. Bueno, y ese era el tema que te quería hablar hoy, como nos extendimos nuevamente un poco, pero iba a la lógica de seguridad social, que como te comentaba, es una temática que no todos se informan mucho, los que se informan de repente le dan relevancia más a alguna temática que a otra, pero en general, en global, es algo súper importante de conocer, saber cómo funciona, de lo cual tienes que informarte para poder intentar aspirar a cambiar lo que tenemos, que por lo menos desde mi perspectiva es deficiente en muchos sentidos. Y ahí, nuevamente, una de las pocas maneras de poder cambiarlo va a ser a través de la nueva constitución, porque va a ser la forma de poder lograrlo debido a este súper, como te comentaba, quórum calificado que necesita y que todos estén de acuerdo, cosa que no va a suceder. Entonces, para que la gente vaya de a poquito aprendiendo y metiéndose en el tema, ojalá que se Ya, instruyan más. ya Dígame. perdiste completamente la fe en la humanidad. Le tengo harta fe a la humanidad, por lo mismo me gusta la temática, Pero, porque pero no a los políticos. eh, no tengo mucho choque con la clase política, no con los políticos, no con la persona, sino por cómo funcionaba la política en nuestro país y por cómo se trataba el tema de seguridad social. Estamos hablando de cómo funciona, cómo va a estar tu salud, ¿cachai? Que es una temática extremadamente compleja de cómo vaya a solucionar las temáticas de salud, cómo vaya a vivir luego de que no puedas trabajar, o sea, es extremadamente importante para no hacer algo al respecto. ¿Cachai? Sí, no, sí, sí, obviamente yo entiendo lo que me estáis diciendo, ¿sabes? Quería molestarte un poquito. Sí, es que llega un momento que te da rabia como el tema, es como, bueno, ¿por qué no se cambia? ¿Por qué no? Me gustaría que la gente se informara más al respecto, más que por decir, pérdida de fe en la humanidad, que se informara más para que el empuje fuera más grande. ¿Cachai? Que no sea 1 millón de personas que estén pidiendo algo, sino que sean 15. Sí, no, te entiendo. Bueno, cualquier cosa, espero los comentarios ahí que nos escriban qué les parecen. Las propuestas, creo que en este momento fueron 2. Ujú. Ahí en todo caso en la edición del video va a quedar un poco más claro porque vamos a poner alguna imagen con eso. Exacto. De- y invitar a participar. Y si alguien quiere quizás participar de los debates, ningún problema, ahí nos podemos ir contactando, pero déjenlo en los comentarios. Porfa, gente, para que nos comenten, para que nos ayuden, para que siempre haya esta retroalimentación, para poder seguir nutriéndonos un poco. Si encuentran que hay una temática que nos faltó tocar con respecto a lo mismo, alguna arista, díganos también. Así podemos abrir un poquito el debate y seguir conversando. Si necesitan que profundicemos en algo, cualquier cosa, nos dejan ahí por favor los comentarios. Muy bien, entonces nos vemos en el próximo video. Se cuidan. Que estén bien, gente. Chau, chau. Chau.